Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta ocasión vamos, como lo vieron en el título, los 144.000, otra vez un diálogo bíblico, teológico y también de carácter apologético con mi amigo el señor José Luis Restrepo, una persona testigo de Jehová, con el cual hemos iniciado una serie de diálogos en estos formatos, tratando diferentes temas relacionados con la fe. En estos, primero yo estoy empezando y después lo mismo, vamos a tener el mismo formato, yo empiezo y después el señor José Luis va a hacer también su declaración sobre este tema, que es una de las creencias básicas, por así decirlo, de los testigos de Jehová. Los 144.000 ungidos o los 144.000 elegidos. Es un tema que merece de pronto una explicación también muy amplia, que daría para mucho. El origen de esa creencia en sí, propia de los testigos de Jehová, como había dicho, pero en esta ocasión solamente voy a centrarme a hacer una exégesis bíblica desde mi óptica, desde mi perspectiva, como católico, sobre lo que es los 144.000, los dos versículos que habla en el libro del Apocalipsis o en el libro de las Revelaciones. Más adelante, en otro video, explicaré también cuál es el origen, de dónde surgió lo de los testigos de Jehová, creer que son 144.000 ungidos, y también otras referencias de acuerdo a lo que es la exégesis bíblica y de acuerdo a lo que es la hermenéutica, que son las ciencias que son, por así decirlo, que nos ayudan a comprender o darle una correcta interpretación al texto sagrado. En esos compartir que estoy teniendo con mi amigo José Luis, estoy utilizando la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver inicialmente lo que nos dice al principio del mismo libro del Apocalipsis, que quiere decir en griego revelación, para darle también una interpretación como debe ser correcta de esos dos pasajes bíblicos que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el libro del Apocalipsis o Revelación se le atribuye al apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos hacia los años 90 a finales del siglo primero. Pero veamos a ver la connotación inicial en lo que es el prólogo o lo que es el inicio en sí de ese texto. Dice una revelación por Jesucristo, o sea que el que va a revelar en sí es Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de muy poco. Aquí hay algo muy interesante, dentro de muy poco. Ahora les voy a explicar por qué. Y él envió a su ángel, mediante este la presentó en señales a su esclavo Juan. O sea, el que revela es Dios, viene de parte de, perdón, el que revela es Jesucristo de parte de Dios a través de un ángel. El término ángel ya sabemos que son mensajeros, son los seres celestiales que están en la presencia del cielo, que hacen solamente la voluntad de Dios, a un esclavo. Y nos dice quién, a Juan, que dio testimonio de la palabra que Dios dio y del testimonio que Jesucristo dio aún en todas las cosas que vio. O sea, da a entender que este Juan fue el que vio a Jesús, el mismo discípulo amado, el mismo que se le atribuye el Evangelio de Juan y las tres cartas. Eso es lo que se narra en lo que es la tradición cristiana. Y dice en el verso 3 otra vez, feliz el que lee en voz alta y los que oyen la palabra de esta profecía. O sea, es una profecía. Hay que tener en cuenta que es un libro escrito precisamente, es una carta escrita en profecía, con señales y con mensajes en claves que no se puede interpretar de una forma literal, porque entonces caeríamos en lo que es el fundamentalismo bíblico, y que observan las cosas que han sido escritas en ella, porque el tiempo señalado está cerca. Volvemos a lo mismo, el tiempo señalado está cerca. Hay que tener en cuenta que los primeros cristianos, la generación de Juan y hasta mediados del siglo segundo, los cristianos de aquel entonces creían que era eminente. Así también lo va a entender el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, como lo expliqué en otro video anterior, de que la venida de Jesucristo era algo eminente, era que era pronto. Por eso es que aquí lo dice, en la libertad que tiene el escritor sagrado de decir que el tiempo señalado está cerca.
Y esto fue ya hace más de 2000 años atrás. Y en el verso 4 nos dice para quién iba dirigida el libro del Apocalipsis. Dice, Juan a las 7 congregaciones, el término congregación es lo mismo que iglesia, que están en Asia, en el distrito de Asia. O sea, van dirigidas a cristianos de aquel entonces, de las 7 iglesias de Asia Menor, por el cual se les iba a anunciar esta profecía que, como dice, el tiempo está cerca. Eso es lo primero que tenemos que analizar cuando vamos a estudiar el texto del Apocalipsis en sí. Veamos a ver entonces las dos citas bíblicas, las dos únicas citas bíblicas que aparecen en todos los 27 libros del Nuevo Testamento y también en todo lo que es el canon de los libros veterotestamentarios del Antiguo Testamento o los libros del Nuevo Testamento sobre los llamados 144,000. El primero de ellos aparece en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, dice en el verso 4, lo va a hacer tal cual como aparece en la Biblia, porque aquí vamos a hacer dos cosas. Y José Luis me tendría también que explicar, o leemos el texto en sí, y lo tomamos al pie de la letra o vamos a interpretarlo. Si vamos a hacer interpretaciones exegéticas, hermenéuticas o de forma doctrinal, ya sería doctrina de hombres, tanto si lo hiciera un católico como lo hiciera un testigo de Jehová. Y ya lo que son doctrinas o interpretaciones personales de la palabra de Dios son muy respetables, pero en sí ya irían, por así decirlo, sería una opinión personal a lo que aparece en el mismo texto sagrado. ¿Por qué lo digo esto? Porque mire, es muy claro lo que dice Juan, lo dice de forma literal. Dice en el verso 4, haciendo referencia a los 144,000. Y dice, y oí el número de los que fueron sellados o los que fueron marcados. Dice, 144,000. O sea, ahí está lo que los testigos de Jehová toman al pie de la letra. Pero sigue diciendo, sellados de toda tribu de los hijos de Israel. En el mismo verso dice, de toda tribu de los hijos de Israel. Está dando a entender, si lo tomo de forma literal, que está hablando de personajes o que hace referencia al pueblo de Israel, como aquí mismo lo dice, o a personas que tuvieron que ver en la primera alianza, o personas que tuvieron que ver con la relación de Yahvé o Jehová con el pueblo judío o en el pueblo de la antigüedad, lo que fue precisamente los patriarcas como tal. Porque sigue diciendo, y da las características de cuáles son esos 144,000. Cuando uno habla con un testigo de Jehová, lo primero que hace anotación es que los 144,000, el número como tal, sí es real. Pero cuando seguidamente en el verso 5 empieza a escribir el mismo autor de ese texto, ¿a quiénes se refiere? Ya los testigos de Jehová cambian y dicen, no, esto ya es simbólico. Entonces, a eso me vamos. Entonces, ya José Luis podrá hacer sus aclaraciones, podrá hacer sus explicaciones, pero teniendo en cuenta ya que lo que va a decir aquí en adelante son ya una interpretación personal. ¿Por qué? Porque dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, y aquí está la gran diferencia porque sabemos que los 12 hijos de Jacob conformaron las 12 tribus de Israel. De hecho, del que nombra inicialmente de la tribu de Judá, era que nacería Jesús, por eso se menciona en Apocalipsis 5:15 que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, descendía de la tribu de Judá, de donde eran los reyes. Pero ya, por ejemplo, cuando dice de la tribu de Manasés, sabemos que Manasés era ya uno de los hijos de José, de que fue vendido por sus hermanos. Entonces aquí está la diferencia entre los 12 hijos de Jacob y Manasés, que sería un nieto de Jacob. 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabalón, 12,000. De la tribu de José, el padre de Manasés, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Independientemente de esto, lo que sí da a entender es que todos eran personajes del Antiguo Testamento, fueron personajes reales, todos pertenecían al pueblo de Israel. No podrá decir un testigo de Jehová que eso se refiere precisamente a ellos, porque es muy claro donde dice anteriormente en el verso 4 de las tribus de los hijos de Israel. Si lo hacemos de forma literal, estaría hablando Juan de que son personajes del Antiguo Testamento y todos relacionados con el pueblo hebreo o con el pueblo de Israel. Pero sigue diciendo algo muy interesante porque ahí no termina todo, ahí no termina esta enseñanza en el capítulo 7, porque seguidamente dice en el verso 9, después de estas cosas, dice, vi y miré una gran muchedumbre, o sea, sigue diciendo Juan, miré una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, y dice de quiénes son,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y da una característica: de pie delante del trono y delante del Cordero. O sea, esta otra muchedumbre que sigue a continuación dice que está de pie. Y los testigos de Jehová dicen, no, que eso de estar de pie es una forma simbólica para decir que están debajo. Pero en realidad eso ya sería una añadidura, o sería ya castrar o desviar lo que dice Juan, porque dice, otra vez, dice, estaban de pie delante. Estar delante es estar ante la presencia de otra persona. No abajo, dice delante, y sigue siendo de quién, del Cordero. Y sabemos que ese Cordero es Jesucristo. Vestidos de largas ropas blancas, el símbolo blanco también es un simbolismo, y habían ramas de palmeras en sus manos. Las vestiduras blancas y las palmeras es una simbología o una tipología de lo que son los mártires o los que mueren por Jesucristo. Eso ya es de acuerdo a lo que los mismos biblistas y los mismos exégetas han podido descifrar. Pero igual, si fuera al pie de la letra, no tendría ningún problema. Nos está describiendo quiénes son. Y sigue diciendo en el verso 10, y siguen clamando con voz fuerte, y dicen, vamos a ver qué claman la gran muchedumbre: la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ahí está. Están delante, alabando al trono de Dios, a Yahvé o a Jehová y al Cordero. En el verso 11 también nos sigue diciendo quiénes están, o sea, quiénes conforman todo este escenario, no solamente los 144,000, sino la gran muchedumbre, y también sigue diciendo, y todos los ángeles estaban de pie alrededor. Nótese bien que tanto la gran muchedumbre está de pie delante, y también los ángeles están de pie alrededor, o sea, están en el mismo escenario, están en el mismo sitio, por así decirlo, están en el mismo lugar, no hay dos lugares diferentes. Y también de los ángeles están de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de las cuatro criaturas vivientes. O sea, en todo lo que vemos hasta el verso 11 nos dice que son solamente, que son primero los 144,000 que son de tribus de judías. Aquí mismo lo vuelve a decir otra vez, si retrocedemos dice tribus de los hijos de Israel. Esos serían los 144,000 inicialmente, pero después sigue la gran muchedumbre de toda nación, pueblo y lengua, que están también delante del trono, vestidos de blanco con palmas, y sigue diciendo también, están también los ángeles también de pie y alrededor, y también están los ancianos y las cuatro criaturas vivientes. O sea, todos esos personajes están en ese mismo escenario. No hay forma de tergiversar o de cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios. El otro texto también que merece la pena mencionar, y que los testigos de Jehová hacen pues alusión a los 144,000 que toman de una manera literal, no lo pueden tomar de una manera literal, tendrían que también llegar a la interpretación, porque si no, entonces vendría una cantidad de contradicciones, como vimos en el mismo pasaje anterior. Es en el libro también de Apocalipsis, en el capítulo 14, otra vez, y vi y miré al Cordero, otra vez. ¿Quién es Jesucristo? De pie, nótese bien, está otra vez de pie, igual que estaban los 140, la gran muchedumbre que estaba de pie, y los ángeles que también estaban de pie. Sobre el monte Sión, sabemos que el monte Sión es una referencia al cielo, y con él 144,000 que tienen escritos en su frente el nombre de él y el nombre del Padre. Vemos bien que ya en el capítulo 14 no nos dice que son de tribus de Israel, no nos dice que sean judíos, sino que cambia la connotación, o más bien es un complemento, porque nos dice que tienen ya escrito en su frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre, por igual. Tanto el nombre del Cordero como el nombre de Jehová, por igual, o de Yahvé. Y oí un sonido procedente del cielo, como el sonido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos. Y el sonido que oí fue como el de cantantes que se acompañan con arpas tocando sus arpas. Y este canto, y están cantando como si fuera una canción nueva otra vez. ¿Dónde están? Mire bien, lo mismo. Mire el escenario. ¿Están qué? Están delante del trono y delante de las cuatro criaturas vivientes. Vemos bien que es el mismo escenario. Dicen, están delante del trono y están delante de las cuatro criaturas vivientes. Lo mismo que aparece en Apocalipsis 7, como veíamos anteriormente, otra vez, como veíamos en Apocalipsis 7, donde dice que la gran muchedumbre también está delante del trono y delante del Cordero. Es el mismo escenario. Y sigue, delante de los cuatro vivientes y los ancianos, están lo mismo.
están también los 144.000, las 4 criaturas vivientes y los ancianos. Y nadie podía dominar aquella canción sino los 144.000 que han sido comprados de la tierra. Aquí nos dice que han sido comprados de la tierra, pero ya no nos especifica que sean de las tribus que aparecieron anteriormente en el capítulo 7. Pero sigue diciendo, estos son los que no se han contaminado con mujeres, de hecho son vírgenes. Entonces aquí está, nos dice que son vírgenes. El término virgen en griego es pártenos, o sea, célibes, o sea, solteros, no son personajes casados. Y aquí vendría entonces, tenemos que mirar a ver que es algo simbólico, que es algo que hay que interpretar, porque si vemos en el mismo capítulo 7, todos esos personajes que mencionaban de las tribus de Manasés, de la tribu de Judá, de la tribu de José, y todos esos eran judíos que tuvieron familia y tuvieron esposa. Por eso es que no podemos interpretar ninguno de estos dos textos al pie de la letra, porque si no caeríamos en lo que dije yo, un fundamentalismo bíblico como tal. Como sea, siendo un católico, un protestante, un testigo de Jehová, al ver estos dos textos, tiene que recurrir a la interpretación propia de su iglesia, porque nos dice que estos no se contaminan con mujeres, de hecho son vírgenes y no lo dice que son vírgenes en un sentido espiritual, sino que son vírgenes en un sentido carnal, de cuerpo, de materia, porque dice que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que siguen al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicia. Aquí viene otra palabra importante, dice primicia. No dice no son los únicos, sino dice el término primicia para Dios y para el Cordero. Y no se halló en su boca falsedad, están sin tacha. Vemos que simbólicamente dice que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. Vemos que simbólicamente también dice que no hubo mentira y que no hubo mancha en ellos, de estos 144.000. No hace ya referencia a que sean de las tribus judías de Israel, como veíamos anteriormente. Pero resalto aquí el término primicia. Y primicia no son los únicos, no es que sean los únicos o son exclusivos. Vamos a ver, vamos a hacerlo mirando a ver qué nos dice en el griego koiné, que se escribió el Nuevo Testamento, el término primicia. Lo primero lo voy a hacer de esta Biblia, la Biblia de palabra clave en hebreo y griego. Si nos vamos al término primicia, que aparece ahí en lo que veíamos en Apocalipsis en el capítulo 14, en el verso 4, primicia, el término en griego es apargé, que quiere decir los primeros. En relación a los judíos eran los primeros frutos que se daban a los judíos, que daban en honor a Yahvé o a Jehová. Pero en la connotación que tiene de Apocalipsis 14, el término primicia se refiere a personas, primero en un sentido cronológico, o sea, a los primeros cronológicamente hablando. Aquí en el verso 14, en Apocalipsis 14, 5, cronológicamente sería, si vamos a hacer la concordancia con Apocalipsis 7, serían de los judíos de esas tribus que mencioné anteriormente. Serían los primeros a los que se puede basarse cualquier cosa en particular. O sea, los primeros cronológicamente o los primeros en un sentido de importancia, pero no los únicos. Como también el término primicia aparece en Romanos 16, 5, en 1 Corintios 15, 20 y 23, en 1 Corintios 16, 15, en Santiago 1, 8 y en Apocalipsis 14, 4. Sigue diciendo en esta propia Biblia de consulta que el término primicia, que es arpagé en griego, tiene relación o un sinónimo con otro término griego que es protos, que quiere decir inicio o primero. O sea, inicio o primero, pero no son solamente cronológicamente hablando los que aparecen en el texto de acuerdo a lo que Juan quiere decir. Los primeros, pero no los únicos. También en el diccionario expositivo de griego y hebreo, diccionario Vine, lo mismo. Si vamos a buscar el término primicia, también vemos a ver que tiene casi lo mismo que aparece en la Biblia de palabra clave. Dice primicia, otra vez, arpaqué. El término es arpaqué. Lo mismo, denota primeramente una ofrenda de los primeros frutos que le daban los judíos a Dios, de acuerdo a la misma cultura, a la misma religiosidad del pueblo. Pero también sigue diciendo, entre las muchas variantes de lo que es apagé o primicia, dice, a los primeros creyentes de un país en relación a sus compatriotas posteriormente convertidos.
A los creyentes que están en esa era en relación con todo el conjunto de los redimidos, o sea, a los primeros en relación a los redimidos, todos los redimidos, primeros o cronológicamente los primeros, pero no los únicos. Como aparece en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13, y también otra vez en Santiago 1:8, y aquí también lo dice el diccionario Vine, en Apocalipsis 14:4. O sea que el término primicia no es que sean los únicos, no es que sean los únicos, sino que son los primeros, cronológicamente hablando. Otra característica en relación a la doctrina de los testigos de Jehová, los 144,000, que solo están en dos textos, y ya lo decíamos en el libro del Apocalipsis o Revelación, es que los testigos de Jehová dicen que estos 144,000 que ellos suponen, o es su creencia, que son todos testigos de Jehová, ¿ve? De hecho, ellos piensan, y así lo van a entender en algunas de sus publicaciones, que ya los del cuerpo del gobernante ya están gozando, también están allá en el cielo gobernando con Jesucristo. Tampoco está en la Biblia, eso no lo pueden demostrar ellos, que los 144,000 sean todos testigos de Jehová, eso no lo dice el texto. Si yo lo voy a tomar al pie de la letra, inclusive lo que vimos en Apocalipsis 14, que son vírgenes, o sea que son célibes, que no hay mentira y no hay mancha, yo voy a decir que todos son católicos y no me podría alegar. José Luis no podría decirme o no podría darme un texto donde diga que son testigos de Jehová. Él lo cree, es muy respetable que lo piense como testigo de Jehová de acuerdo a lo que le han enseñado. Pero José Luis no me puede mostrar ni en Apocalipsis 7 ni en Apocalipsis 14 donde diga que son exclusivamente o que corresponden a la congregación, los testigos de Jehová, como es la enseñanza de ellos. Ni que ya los que murieron de ellos, de los del cuerpo gobernante, sean partícipes también, solo que sean exclusivos ellos que estén ya gobernando con Jesucristo, porque es una doctrina un poco más amplia que es necesario también aclarar posteriormente, o sea, darle un mayor cubrimiento. Dicen ellos también de que estos 144,000 están gobernando con Jesucristo en el cielo, y toman también en el mismo libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 5, el verso 10 solamente. Y José Luis también hizo relación a eso en un video pasado. Dice el verso 10, hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios y han de reinar sobre la tierra. Entonces ellos dicen que ahí está, estos que son sacerdotes, un reino con sacerdotes que andan a reinar sobre la tierra con Jesucristo, dicen ellos que son los 144,000 y que ellos tienen la convicción de que son testigos de Jehová. Sin embargo, si vamos a ver el texto en su contexto, vemos bien que esos que se está refiriendo en el verso 10 no son los 144,000. Veámoslo desde el verso 8, dos versos anteriores. Y cuando tomó el rollo, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y tazones de oro que estaban llenos del incienso, y el incienso significa las oraciones de los santos. Y en el verso 9, y cantaban una canción nueva y decían, eres digno de tomar el rollo, de abrir sus sellos, porque fuiste degollado con tu sangre y compraste para Dios. Vamos a ver quiénes son. Dicen, personas de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Entonces aquí si vemos en el verso 4, los que se están reinando con Jesucristo no serían los 144,000, sino que podría hacer relación a las 4 criaturas vivientes y a los 24 ancianos. Ese sería el contexto general si lo vamos a ver en el verso 8 para tener relación con el verso 10. Esa es esa cosa que me tendría que explicar también José Luis, de acuerdo a su doctrina, por qué en el verso 10 solo hacen referencia y en el verso 8 está hablando que son los 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos. También, en el mismo libro, el Apocalipsis o Revelación, cuando yo he tenido oportunidad de hablar con los testigos de Jehová sobre este tema en particular de los 144,000 y la gran muchedumbre, saco a colación de su Biblia, porque estoy haciéndolo solamente de la Biblia de los testigos de Jehová, una Biblia que he podido estudiar, aquí están las referencias. En el capítulo 19, el mismo libro de Revelación, en el verso 1 también hay una cita bíblica muy importante que nos aclara lo que yo estoy diciendo, que el contexto como tal de los 144,000, los 24 ancianos, los 4 personajes, los ángeles y la gran muchedumbre, todos están en el cielo. ¿Por qué? Dice en el verso 19:1. Después de estas cosas oí lo que era una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo.
Mire bien que dice otra vez, muchedumbre en el cielo. Decían, alaben a Jah, que es una abreviatura de Yahvé o Jehová, y alaben a Jah, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. O sea, cuando yo como católico, cuando hablo con los testigos de Jehová y hago referencia que en el capítulo 19, verso 1, dice que la gran muchedumbre está en el cielo, inmediatamente el testigo de Jehová me dice, no, esta gran muchedumbre ya no son los de toda nación, pueblo y lengua, sino que son los ángeles. Pero no hay forma de demostrar que la palabra muchedumbre se relacione con ángeles en el cielo. Por dos razones. En la propia Biblia de ellos, en Éxodo, en el capítulo 23, verso 2, dice, por ejemplo, en las recomendaciones o en las leyes que Yahvé o Jehová le daba al pueblo de Israel, decía, no deban seguir tras las muchedumbres para fines malos. O sea que el término muchedumbre se refiere son a personas, no a ángeles. Y no debes testificar en cuanto a una controversia para desviar con la muchedumbre a fin de pervertir la justicia. O sea que el término muchedumbre, bíblicamente hablando, no se refiere a ángeles, sino que se refiere precisamente a las personas, a los que son de toda lengua, nación y pueblo y raza. Es más, para que veamos claro que no son los ángeles, ya veíamos también en el capítulo 7, devolvámonos un poquitico, ver que los ángeles también están en el cielo, pero no se identifica como la muchedumbre. Pero dice acá, hago énfasis en esto, decían, esto en Apocalipsis 19:1, la gran muchedumbre en el cielo decía, veamos a ver qué es lo que cantaban o decían, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Esa connotación, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, es lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 cuando habla de la gran muchedumbre. Dice, otra vez, veamos a ver la concordancia. Dice, después de estas cosas vi y miré una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y de pie delante del trono y delante del cordero. Ya sabemos que estar delante no es estar debajo, y vestidos de largas ropas blancas, y habían ramas en palmeras en sus manos. En el verso 10 está, y siguen clamando con voz fuerte, y dicen, miren que lo que claman la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 es lo mismo que clama la gran muchedumbre de Apocalipsis 19. Dice, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el cordero. O sea, es el mismo himno, es la misma alabanza, es la misma aclamación. Otra vez, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el cordero. Y en Apocalipsis 19 decían, alaben a Jah, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios. O sea, es la misma connotación, son los mismos personajes, la gran muchedumbre que está en el cielo delante del trono. Si José Luis quiere dar a entender que el término delante no es realmente lo que escribió Juan, sino que delante es estar debajo de Dios, como miré en un video de otro testigo de Jehová, el señor Franklin Enríquez, se llama Al Apologeta Griego, también de YouTube, en el cual la otra vez también José Luis hizo algunos compartir con él. Él decía que posiblemente es el término delante, significaba estar debajo, pero ahí empezaríamos a mutilar la Biblia. Y tendría algo muy delicado, porque si José Luis va, no sé, no estoy adelantándome, pero en el video que haga José Luis, sí quiero que me haga énfasis cuando se dice que estar delante del trono del Cordero, la gran muchedumbre es estar debajo. Si él le va a cambiar ese significado a las palabras, entonces aquí viene algo muy delicado, porque en el mismo libro de Revelación, en el capítulo ya 22, en los versos del 18, ya en el epílogo, o sea, al final, dice algo también que no podemos dejar pasar por alto. Estoy dando testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Ya veíamos otra vez, la profecía. O sea, es un libro profético. Es un libro lleno de simbolismos. Es un libro escrito de una manera que hay que darle una interpretación no literal de las profecías de este rollo. Si alguien hace una añadidura, si alguien añade algo a lo que está escrito en todo el libro del Apocalipsis, a estas cosas Dios le añadirá a él en las plagas que están escritas en este rollo. Y mire lo que dice en el verso 19. Y si alguien quita algo de las palabras, oigo bien, de las palabras del rollo de esta profecía, si José Luis o algún testigo de Jehová quiere quitar la palabra que dice que la gran muchedumbre está delante del trono del Cordero, y decir que delante es estar debajo, ya estaría quitándole y le estaría añadiendo otra palabra. Mire lo que dice Juan también. Dios le quitará su porción de los árboles de la vida y de la santa ciudad.
cosa de las cuales se ha escrito en este rollo. Aquí está al final, lo subrayé en Apocalipsis 22, verso del 8 al 9 para mirar a ver entonces la connotación. Entonces, en este primer video, en resumidas cuentas, traté las dos citas bíblicas, las dos únicas citas bíblicas que aparecen en toda la Biblia del número de 144.000 en ese mismo contexto. Tanto los 144.000 como la gran muchedumbre, como los ángeles, como los 24 ancianos, como las 4 criaturas, están en el mismo escenario, delante del trono de Yahvé, delante del trono de Jehová y delante del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos a ver entonces, con eso concluyo hoy, la respuesta de nuestro amigo José Luis Restrepo sobre este tema. Otra vez lo mismo, vamos a unir ambos videos y lanzamos otra vez en ese mismo formato. También lo que decía José Luis, quería resaltar de que algunos comentarios ofensivos, le pido disculpas si algún católico está utilizando, porque esto no es una pelea, no estamos compitiendo, estamos simplemente teniendo un diálogo bíblico, estamos exponiendo nuestras creencias con respeto, con educación, como debe ser, como lo que debe unir a los cristianos, que debe ser el amor con la verdad. Eso es lo que yo creo. Acabo de dar mi posición como teólogo católico de cómo entiendo yo esos dos pasajes de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 sobre el término 144.000. Pero nuestro hermano José Luis, él es un testigo de Jehová, él tiene todo el derecho también de dar su opinión y espero que los católicos respeten eso. Que compartan también, hay que mirarlo todo, mirar todo el conjunto, sería muy injusto solamente la parte mía. Ya después cada uno son personas adultas, las personas que siguen en el foro, las personas que están en YouTube, en mi canal y en todos los diferentes, en las otras páginas en Facebook, donde comparto esa información, son personas que conocen algo de Biblia y pueden sacar sus propias conclusiones. Lo hago yo inicialmente porque así habíamos quedado y después lo va a hacer José Luis. Pero cada uno, tanto católico como testigo de Jehová, como las demás cristianos, de las demás personas que vean este video, sacan sus propias conclusiones. De eso se trata, simplemente se trata de eso. Van a ver, como le digo yo, otros temas, más adelante los vamos a anunciar, pero hasta aquí este tema sobre la apología o la exhortación que quise hacer yo sobre los 144.000. Bendiciones y muchas gracias a todas las personas que en este momento están conectadas y que me mandan sus saludos. Como siempre, quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, Guido. Lastimosamente me he demorado mucho para dar esta respuesta acerca del tema de los 144.000, pero pues aquí estamos para ello. Estuve en una exposición en la ciudad de Cali y eso me retrasó bastante. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Me pareció interesante para empezar lo que dices al inicio de tu video, de que no se puede interpretar literalmente el Apocalipsis porque caeríamos en el fundamentalismo bíblico. Pero tú mismo te contradices porque más adelante interpretas lo de las 12 tribus, interpretas la palabra tribus de Israel de manera literal. Y también interpretas de manera literal lo de estar delante. Entonces el asunto no es interpretar literal o simbólicamente. El asunto es interpretar bien, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la información bíblica que tengamos. El fundamentalismo yo considero que ya es otra cosa, ¿no? El fundamentalismo ya es entrar en un tipo de violencia y agresión en base a las creencias religiosas. Pero entonces también dices que cuando interpretamos esto se convierte en doctrina de hombres. Pero hay un asunto. Es imposible no interpretar el Apocalipsis. Porque si el Apocalipsis nos habla en visiones, en símbolos y también en algunas partes de manera literal, eso nos obliga a interpretarlo. Como ya le decía, el asunto no es interpretar por interpretar, sino interpretar de acuerdo al contexto bíblico e interpretar de la manera correcta. Entonces ese es el punto que vamos a tratar de hacer, ¿no? De interpretar de la manera correcta. Empecemos hablando del número 144.000, que se menciona tanto en el capítulo 7 como 14 de Apocalipsis. ¿Por qué los testigos de Jehová decimos que este número es literal? Por una sencilla razón. Porque este número
está en contraposición o está en contraste con el que viene en el versículo 9 del capítulo 7, que dice: y también vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Entonces aquí hablamos de dos grupos, uno que es concreto, un número concreto y definido, que son los 144.000, y hablamos de un grupo que es indefinido, cuyo número no tiene una cuenta exacta. Entonces, si dijéramos que los 144.000 se refieren a un número simbólico o espiritual, estaríamos anulando ese contraste. Entonces daría lo mismo decir que este grupo son muchas personas que no se pueden contar, y que este otro también son muchas personas que no se pueden contar. Entonces ahí ese es el punto de por qué decimos que este número es fijo, ¿cierto? Es definido. Pero bueno, hay otros datos que también nos aportan información acerca de que este número realmente puede ser definido. Por ejemplo, se puede leer Lucas 12:32, donde se habla Jesús que ustedes son el rebaño pequeño. Entonces claramente se menciona un grupo que es un rebaño pequeño. Inclusive Jesús dijo en muchas ocasiones que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces esto, rebaño pequeño y pocos los escogidos, no concuerda con la idea de millones de personas como la gran muchedumbre, o un grupo que no se pueda contar. Entonces vemos que es un grupo reducido numéricamente. Otro punto es el que menciona Romanos 11, 25-26, donde habla de que se tiene que completar el número pleno de los que van a ser salvados. E inclusive en ese mismo capítulo después se les llama a ese grupo el Israel de Dios, que más adelante explicará a qué se refiere. También Revelación o Apocalipsis 6:11 habla de que hasta que se complete también el número. Entonces nuevamente se está haciendo alusión a un número que se tiene que completar. Entonces todos estos textos nos indican de que realmente este es un número definido, 144.000. Pero bueno, ¿por qué decimos de que ya lo de las tribus tiene un significado más bien espiritual? Bueno, por la siguiente razón. Textos como por ejemplo Romanos 2:29 nos dicen que no es judío el que lo es por dentro, ni la circuncisión es la del corazón. Entonces aquí se está hablando de que puede haber un judío que no sea realmente israelita de la nación de Israel natural, sino un judío espiritual. Romanos 9:6 también nos dice que no todos son realmente Israel. Y el 9:25 nos dice: a los que no son pueblo mío, llamaré pueblo mío. Y Gálatas 3:23 dice que los cristianos, así sean de las naciones, realmente son descendencia de Abraham también. Entonces no es judío el que lo es por dentro, sino que es judío el que lo es en sentido espiritual, bajo el llamado que hace Jesucristo. Por lo tanto, como dice Gálatas 6:16, estamos hablando del Israel de Dios, un Israel espiritual. Porque inclusive podemos leerlo en Mateo 21:43, donde Jesús dice que el Israel natural sería rechazado y el reino se le daría a personas de diferentes lugares, de diferentes naciones. Por lo tanto, vemos de que la nación espiritual que se armó para recibir la salvación y el reino y el sacerdocio se compone tanto de israelitas naturales como personas de todas las naciones. Ese conjunto son un Israel espiritual o un Israel de Dios. Inclusive el apóstol Pedro, en su primera carta a Pedro, en el capítulo 2:9, dice que ellos son un sacerdocio real. O sea, todos los cristianos que estaban congregados en la congregación cristiana del siglo I eran un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial que recibiría el reino y el sacerdocio. Como le dijo Jesús a los mismos discípulos en la última cena: ustedes son los que han continuado conmigo en mis pruebas, yo hago un pacto para un reino, para que coman y beban en mi reino, para que sean reyes y sacerdotes. Ya otros textos del Apocalipsis nos muestran claramente la función de reyes y sacerdotes que recibe este grupo pequeño. ¿Qué textos nos indican eso? Apocalipsis 14:3 nos dice que ellos son comprados de la tierra, estamos hablando de los 144.000. El versículo 4 nos dice que son comprados de entre la humanidad. Cuando detallamos esas dos frases,
se nos está aludiendo claramente a que estas personas no salen solamente de la nación de Israel, sino que salen de toda la humanidad y de toda la tierra. Por lo tanto, nos da la conclusión correcta de lo que habíamos leído en los textos de Romanos y en otros textos acerca de que son un Israel espiritual. También en Lucas 12:32, como habíamos mencionado, Jesús les prometió al rebaño pequeño darles el reino. Y en Apocalipsis 20:6 y 4 nuevamente se nos muestra de que ellos serían reyes y sacerdotes, así como también nos lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 de que reinarán sobre la tierra. Todos estos textos nos indican que este grupo pequeño, este grupo definido numéricamente, tienen una función especial que es la de ser reyes y sacerdotes al lado de Cristo en el cielo. Yo siempre pongo una ilustración. En una nación, en un país, en un reino, en especial los de la antigüedad que eran los que manejaban este concepto, todo mundo no era rey, todo mundo no reinaba, ni todo mundo era sacerdote. Claramente siempre hay un grupo que son los que gobiernan y hay un grupo que son los súbditos, los que son gobernados. Por lo tanto, la conclusión de todos estos textos es de que hay un grupo que va a gobernar, que son los 144.000, que son reyes y sacerdotes comprados de toda la tierra, y después hay una gran multitud o muchedumbre de personas de toda nación también, de toda la tierra, que serán súbditos de esos reyes. Entonces, ya definimos el asunto numérico, el asunto de a qué se refiere que sean de las 12 tribus, pero ahora, y definimos la función, y ahora queremos definir es el lugar donde estarán, tanto los 144.000 como la gran muchedumbre. Y para eso quiero hacer un escenario. Y quiero hacer un escenario porque precisamente Guido Rojas nos mencionaba de que en el cielo se da un escenario donde está tanto el Padre como Jesús, como los ángeles, como los 144.000 y como la gran muchedumbre, todos delante del Cordero y delante del trono del Padre, todos delante en el mismo escenario en el cielo. Bueno, entonces yo quiero hablar de que, en este caso, Guido, tú estás comprimiendo el escenario bíblico, o sea, lo estás reduciendo al mínimo. Estás interpretando de que el escenario bíblico solo es el trono y su alrededor, que solo es un pedazo en el cielo donde están tanto el Padre como el Cordero, los ángeles y la gran muchedumbre. Pero cuando analizamos a nivel bíblico el escenario realmente es mucho más amplio y mucho más profundo de lo que se ve. Entonces, ¿cómo lo puedo probar? Vamos a hacer alusión a algunos textos. Primero, tengamos en cuenta que la palabra enopión, que se usa en Apocalipsis 7:9, cuando dice que la gran muchedumbre está delante del Cordero, esa expresión, esa palabra enopión aparece 95 veces en la Biblia. El diccionario Strong nos dice que no solo significa estar delante, sino que también significa estar en la presencia o a la vista de, ¿cierto? Esa es la etimología o el significado de esa palabra, enopión. Eso significa que en ese escenario no es necesario que la gran muchedumbre, por estar de pie delante del trono, tengan que estar en el cielo exactamente. Pueden estar en la tierra delante del trono, de pie delante del trono. Bueno, hay textos que confirman eso. Vamos a ver. En realidad hay más de 500 textos. Mucho más de 500 textos en la Biblia que hablan de estar delante de Dios, pero en la tierra. Sin embargo, por cuestiones de tiempo en el video, yo he querido comprimir la lista y solo mencionar algunos ejemplos. Para hablar, por ejemplo, del asunto de a la vista de, yo quisiera leer lo que dice Segunda de las Crónicas 7:14. Entonces dice, Segunda Crónicas 7:14 dice, y mi pueblo sobre el cual mi nombre ha sido llamado se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo mismo oiré desde los cielos. Entonces ahí claramente se habla de que si alguien del pueblo busca el rostro de Jehová, se humilla, ora, Jehová desde el cielo lo escuchará
Jehová desde el cielo lo puede ver porque esta persona está a la vista de. Se puede decir que está delante de. Pero bueno, vamos a ver textos mucho más claros que ese, ¿no? Es solo para empezar a hablar del asunto. Cuando leemos ya en Proverbios 15:11, ¿cierto? En Proverbios 15:11 nos dice lo siguiente. El Seol y el lugar de la destrucción están enfrente de Jehová. Cuanto más los corazones de la humanidad. O sea, dice que enfrente o delante de Jehová, a su vista, a la vista de Jehová, está tanto el Seol como los corazones de los hombres. Entonces, claramente ahí se está hablando de que delante de Jehová está todo. O sea, delante de su presencia está absolutamente todo, tanto el Seol como los corazones de las personas y las personas mismas. Pero bueno, también Hebreos 4:13 nos dice que a la vista de él están todas las cosas abiertamente expuestas a sus ojos. Todo lo que hace la humanidad y todos los movimientos que tienen las personas están a la vista de él. Recordemos que enopión significa no solo delante de, sino a la vista de. Entonces seguimos con el texto. Ahora, Hebreos 4:16 es mucho más claro porque dice, hablando de personas que están en la tierra, hablando de los cristianos del siglo I, les dijo el apóstol Pablo, acerquémonos al trono de nuestro Dios. Entonces miren, noten lo que dice, acerquémonos al trono de nuestro Dios. Estando la persona en la tierra, se puede acercar, estar delante del trono de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Después vemos, por ejemplo, ya en Deuteronomio 19:17, donde se habla de un ejemplo de que si habían dos litigantes, dos personas que de pronto estaban presentando una queja por algún asunto, dice que los litigantes se deben de presentar delante del Señor. Y noten que en el escenario no solo está el Señor o Dios y los dos litigantes, sino también dice delante de los sacerdotes y delante de los jueces. Entonces observamos un escenario parecido al del Apocalipsis capítulo 7, donde está Dios, donde están los litigantes, donde están los jueces y los sacerdotes. O sea, hay un conjunto de personas en el mismo escenario, pero el escenario es tanto el cielo como la tierra. Por eso le digo, no podemos comprimir el escenario de Apocalipsis a simplemente el cielo, cuando realmente las personas pueden estar delante o a la presencia o a la vista de Dios en la misma tierra. Pero sigamos viendo textos mucho más claros. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 18, dice que todo Judá, toda la nación, todo el pueblo de Judá, estaba de pie delante del Señor. Toda la nación estaba de pie delante de Jehová. Y no estaban en el cielo todos los de Judá, no, estaban en la tierra. Estaban en la tierra de pie delante de Jehová, que estaba en el cielo. Entonces, nuevamente. Ahora, también podemos encontrar el estar delante de Dios y el andar delante de Dios en Génesis 17:1, ¿cierto? Lo hizo Abraham. Dios le dijo, anda delante de mí. Lo podemos encontrar también en Éxodo 16:9, Éxodo 17:6, 28:30 y 29:42. En Levítico 9:5 es interesante porque dice que la asamblea entera estaba de pie ante, o como traducen otras Biblias, delante del Señor. Dice que estaba la entera asamblea de pie delante del Señor. En Números 16:16 dice que todos estaban presentes delante de Jehová. Lo mismo que dice en Deuteronomio 29:10 y 15. Jueces 21:2 dice que el pueblo vino a Betel y estuvo delante de Dios. Bueno, algunos de pronto arguyen o argumentan de que ese estar delante de Jehová era el estar delante del tabernáculo o delante del templo. Pero pues igual, o sea, estamos hablando de que en el escenario bíblico se puede estar delante de Jehová o delante del Señor desde la misma tierra. Y no todos los textos que hemos citado, estas personas estaban delante del templo o el tabernáculo. Recordemos que habían personas en otros lugares y por ejemplo cuando estaba Abraham ni siquiera existía el templo o el tabernáculo. Pero seguimos con los textos. Primera Samuel 1:12 dice que Ana oraba delante del Señor o delante de Jehová. En Primera Reyes 17:1 también dice que Elías estaba delante de Jehová.
Eliseo también dijo, delante de Jehová, o de Jehová delante de quién estoy. Lo mismo Eliseo, también dice en 2 Reyes 3:14 que estaba delante de Jehová. Primera las Crónicas 17:16 dice que David entró y se sentó delante del Señor. Entró y se sentó delante del Señor. Eso fue en Jerusalén. En el Salmo 22:27 dice que es una profecía acerca del futuro. Dice que todas las naciones de toda la tierra estarán delante del Señor. Todas las naciones de la tierra estarían delante del Señor. En el Salmo 76:7 dice, hablando del día final, dice que ¿quién puede estar de pie delante de ti en el día de tu ira? Entonces ahí claramente se está aludiendo, ¿cierto?, al Armagedón, y se dice que quién puede estar en la tierra de pie delante de Dios que está en el cielo. En Jeremías 15:19 también dice que le dice Jehová a Jeremías que si se convierte, si cambia, dice, delante de mí estarás, ¿cierto? Hablando de que lo restauraría. En el Jeremías 35:19 también Recat dice que hablando de los hijos de Recat, siempre tendría un hijo delante de mí todos los días. Jehová le prometió a Recat que tendría un hijo de él delante de él todos los días. Primera Timoteo 5:21 habla de estar delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Y habla de un escenario en esa época, o sea, cielo y tierra, no habla de un futuro. Ahora, el más claro de todos es Mateo 25:32, donde se dice que se reunirán todas las naciones en el día del juicio, todas las naciones delante de Dios, delante del trono de Dios, todas las naciones, tanto buenos como malos. Y ahí no habla del cielo, sino de que en la tierra estarán reunidos todos delante de él. Entonces ahí claramente el escenario incluye tanto cielo como tierra. Recordemos que estar delante también es estar a la vista o a la presencia de Dios. No podemos limitar el significado del término enopión y tomarlo de manera literal como que tienen que estar obligatoriamente en el cielo, porque, como tú dices mismo, se caería en un fundamentalismo bíblico. Entonces, con estos textos claramente se comprueba de que el escenario bíblico no es comprimido ni reducido, como se quiere demostrar a veces. Es más, también hay que entender el concepto del Apocalipsis acerca de la tienda de Dios y acerca del templo de Dios. Por ejemplo, en el asunto de la tienda de Dios, en Apocalipsis 21:13 habla de la tienda o el tabernáculo, viene de la palabra griega skene, que por ejemplo también se habla de ese tabernáculo en Ezequiel 37:27, donde dice que el tabernáculo de Dios estará sobre toda la humanidad en la tierra. Entonces mire, habla del tabernáculo de Dios no solamente en el cielo, sino cubriendo también a la humanidad en la tierra. Y lo mismo dice Apocalipsis 7:15, dice que Dios extenderá su tabernáculo sobre las personas que están en la tierra. Entonces ahí mire que no es comprimido el escenario, no, el escenario es grande. Dios está extendiendo su escenario, o sea, su tienda, su templo espiritual lo está extendiendo también a la humanidad. Por eso es que en Hebreos 8:2 se habla de la tienda verdadera y en Hebreos 9:11 se habla de la tienda más grande y más perfecta. Esa tienda espiritual no solo abarca el trono de Dios, sino que abarca también las personas que están en la tierra. Ahí es donde podemos acordarnos de Isaías 66:1, ¿no? Donde dice que habla Jehová de que el trono, o que los cielos son su trono, y la tierra es el escabel de sus pies. Entonces notamos cómo el escenario nuevamente se amplía, mas no se comprime. Incluso un texto muy interesante es el del Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, donde en griego dice Konaos tes eskenes, que se traduce el templo del tabernáculo de testimonio, ¿no? Y se habla de que está en el cielo, el templo del tabernáculo. Bueno, esa palabra naos a veces también se traduce santuario. Entonces se traduce a veces el santuario del tabernáculo que está en el templo. Recordemos que el santuario o el santo o el santísimo, más bien el santísimo en la tierra, representaba ese lugar especial donde entraba solo una vez al año el sacerdote y que era donde estaba el arca y donde estaba simbólicamente la presencia de Jehová. Por eso es que es muy interesante que en Hebreos 9, 12 y 24
se habla de que el lugar santo es el cielo. Entonces estamos hablando de que esa parte del templo, esa parte del tabernáculo tan especial llamada el Santísimo, representa el cielo. Por lo tanto, tanto Jehová como Jesús, los ángeles y los 144.000 están en el cielo, en esa parte del templo espiritual de Dios. Pero el templo no solo se componía del Santo y del Santísimo, sino que el templo en la nación de Israel también tenía unos lugares exteriores, en especial un patio exterior donde entraban prosélitos y personas de otras naciones para adorar a Dios. Pero ellos no podían ir más allá de ese templo, de ese patio exterior, perdón. Lo mismo pasa en este escenario espiritual, que hemos visto de que no es comprimido, sino que es amplio. Estamos hablando de un templo espiritual, de una tienda de Dios que se amplía, que cubre a la humanidad. En ese escenario de ese templo espiritual, en ese patio exterior, representaría la tierra donde están las personas de la gran muchedumbre, que vimos que están delante y de pie delante del trono del Cordero, del trono del Padre y del Cordero, pero significa estar a la vista o a la presencia de ellos, no necesariamente estar en el cielo. Incluso hay una frase que demuestra de que están en un escenario terrenal, porque dice que adoran a Dios en su templo día y noche. Entonces sería imposible de que estuvieran en el cielo, porque la misma palabra día y noche no compagina con la vida en el cielo, ya que en el cielo, como dice en el mismo Apocalipsis, no existen ese tipo de esferas celestes, no existen ese tipo de materia terrestre. Entonces claramente ese término alude a que están en la tierra. Ahora, ¿qué significa la expresión de que los 144.000 sean primicias? Guido decía de que significa de que son los primeros de un gran número de personas que se van a salvar en el cielo, pero no necesariamente. Cuando hablamos de que ellos son las primicias, tenemos que ir al significado que esto tenía en la nación de Israel, y lo voy a explicar. Las 3 fiestas que celebraban los israelitas eran una representación de lo que llegaría después. Claramente lo dice la Biblia. Por ejemplo, recordemos que el día 16 del Nisan, ¿cierto? El día 16 del Nisan, los israelitas celebraban una fiesta. Les voy a decir qué fiesta. Los israelitas celebraban una fiesta que era la de la gavilla de la cebada, ¿cierto? Ellos mecían una gavilla de cebada. Ahora resulta que Jesucristo, como también resucitó precisamente el 16 del Nisan, Jesucristo representa esa ofrenda de la gavilla de cebada. Después, 50 días después, en la fiesta del Pentecostés, se celebraba la fiesta de las primicias de la cosecha. Se daban las primicias de la cosecha del trigo. Y notamos en la Biblia, en Hechos 2, capítulo 2, como precisamente en la fecha del Pentecostés es que salen las primicias de los cristianos ungidos, sellados por el Espíritu Santo, bajo el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Esos primeros fueron las primicias de esa cosecha del trigo, ¿no? Después vemos la tercera fiesta, que es la fiesta de las cabañas o recolección en el 7º mes, el mes de Tanin, donde las personas estaban gozosas y la gente ondeaba ramas de palmera, lo que claramente hace alusión a la gran muchedumbre en Apocalipsis 7:9. Por eso decimos de que la gran muchedumbre es representada en esta tercera fiesta, que es la fiesta de la cosecha o la recolección. Entonces claramente Jesús es la gavilla de cebada del 16 del Nisan, los 144.000 son esas primicias de la fiesta de Pentecostés, y la gran muchedumbre representa a toda la recolección de la cosecha en el mes de Tanin bajo la fiesta de las cabañas. Entonces claramente se nos habla ahí de que sí hay dos grupos. Sí hay dos grupos, que es el de 144.000 y el de la gran muchedumbre, porque me pareció muy interesante cuando busqué en la enciclopedia católica, donde decía de que Dios no tiene dos grupos de salvación. Pero cuando vemos todos estos textos vemos de que sí hay dos grupos de salvación, pero todos tienen el mismo premio, ¿no? La misma esperanza. La esperanza es una sola, que es la vida eterna.
Ahora para finalizar quiero dar respuesta a algunos interrogantes que encontré tanto en la Enciclopedia Católica y en páginas católicas como en páginas protestantes y de pronto algunas que tú, Guido, también planteaste, ¿no? Quiero mencionar. Una de ellas es que decía que la salvación de otros es de menor valor permaneciendo para siempre en la tierra. Entonces esta página católica decía que el obtener la salvación en la tierra sería una salvación menor, sería como un premio menor. Pero eso es no tener en cuenta la grandeza de las bendiciones de Dios. Es más, eso me recuerda a los israelitas cuando estaban en el desierto y Dios les proveyó el maná. ¿Y saben qué pensaron muchos israelitas? ¿O cómo llegaron a tratar ese maná? Llegaron a decir ese pan maldito que bajó del cielo. Llegaron a tratar las provisiones de Dios como pan maldito. Se parece un poco a los que desprecian la vida en la tierra futura. Tal vez ellos no quieran vivir en la tierra, pero millones de personas sí queremos vivir en la tierra. Es más, millones de personas soñamos con una tierra limpia, con una tierra llena de paz y de justicia. Yo personalmente me gustan los ríos, me gusta el mar, me gusta adorar a Dios aquí desde la tierra. Y es mi sueño estar aquí en la tierra. Si otro no quiere ese paraíso, pues ya es cosa suya. Pero no nos pueden negar el derecho a otros de querer desearlo. Otra expresión que encontré es que decía uno que 3 de las bienaventuranzas prometen el cielo, ¿cierto? Hablaba de él de que la Biblia promete es la vida eterna en el cielo, pero a él se le olvidaba que en Mateo 5:5 también Jesús en una de las bienaventuranzas promete como herencia la vida en la tierra. Entonces, ojo, a veces algunos piensan solo en la vida en el cielo, pero no se olvidan que la Biblia también habla de la vida en la tierra. Es más, hay varios textos que hablan de una vida futura en la tierra. Segunda de Pedro 3:13 habla de que habrá una nueva tierra. Lo mismo que hace el Apocalipsis 21:1, ¿no? Hablar de la nueva tierra. Lo mismo que hacía Isaías 66:22, hablar de la nueva tierra que Dios va a crear. Lo mismo que plantea Salmo 37:29, que los justos heredarán la tierra para siempre. Pero en especial quiero leer lo que dice Hebreos 2:5. Y lo quiero leer porque muchos dicen de que los apóstoles no predicaban un paraíso o no predicaban una tierra futura. Noten lo que dice Hebreos 9:5. Porque no es a ángeles a quien él ha sujetado la tierra habitada por venir, acerca de la cual hablamos. Noten que los apóstoles sí hablaban de una tierra futura, sí hablaban de una tierra habitada por venir, sí hablaban de una nueva tierra. Alguno dirá, no, pero es que hay algunas Biblias de que traducen el mundo por venir. Y ese mundo no necesariamente sería la tierra. Bueno, resulta que la palabra ahí para tierra es oikumenen en griego y en latín es orben terrae. Entonces sí está hablando de una tierra habitada. Es la misma expresión que se usa en Hechos 17:31 para comprobar de que se habla de la tierra habitada. Entonces el asunto de que la Biblia promete una tierra futura está totalmente confirmada por estos textos. Obviamente la preeminencia, el enfoque principal en el Nuevo Testamento se le da a la vida en el cielo y se le da el enfoque principal al completar ese número de los que reinarían con Jesús y serían sacerdotes en el cielo. Otro punto que encontré es de que los 144.000, hablando de los 144.000 en una página católica, dice, ¿tan reducido es el número de los que se salvarán? Bueno, hay una falacia ad ignorantium. ¿Por qué digo que hay una falacia ad ignorantium? Porque es una ignorancia decir de que los testigos de Jehová enseñamos que solo se van a salvar 144.000. Es una falacia que se usa mucho en las redes para desacreditar a los testigos de Jehová. En realidad nosotros creemos de que no solo se van a salvar los 144.000, sino una gran muchedumbre de personas que no se puede contar, o sea, millones de personas. Y aparte de eso decimos que se van a salvar millones de personas injustas, o sea, personas que no tuvieron la oportunidad de conocer las leyes de Dios o de practicarlas, como por ejemplo todos esos indios que vivieron en la América precolombina o inclusive en parte de la época colonial. E inclusive en una atalaya, creo que es del año 2016 de agosto o de julio, se dice de que inclusive muchas personas de otras religiones y hasta personas que fueron sacerdotes podrán también llegar a salvarse a causa de una profecía que se cita ahí de Zacarías. Para rematar, creemos también que millones de resucitados de todas las épocas se sumarán a ese gran conjunto de salvación. O sea que
No estamos hablando de solo 144.000 salvados, no estamos hablando de millones. Yo diría que más bien no son otras religiones las que creen que son pocos los que se van a salvar. Porque, por ejemplo, la religión católica declara anatema en sus concilios a todo el que no crean en sus dogmas, como los de la Virgen María. Dice claramente que se declara anatema. Anatema es maldito. Entonces están condenando a todas las personas que no están creyendo en su doctrina. Y las iglesias protestantes son claramente conocidas por condenar a demonios, por condenar como anticristos, por condenar como inmundos a toda persona que no cree en lo que ellos creen. Entonces, si nos vamos a esos datos, en realidad los testigos de Jehová son la religión que más personas cree que se van a salvar. Otro punto es que el que mencionabas tú, Guido, de que en el Apocalipsis 19:1 se habla de una gran muchedumbre que está en el cielo. Bueno, y tú decías, los testigos de Jehová dicen que son ángeles y no hay prueba de eso. Bueno, al contrario, sí hay prueba de que eran ángeles. Y le voy a decir por qué. Porque primero la palabra muchedumbre no es exclusiva de los seres humanos, como decías tú en el video. En realidad la palabra muchedumbre se traduce también multitud. La palabra griega es oklos y la palabra latina es multitudo. Resulta que consultando lo que es Apocalipsis 5:11, ahí se nos habla de muchos ángeles, millares de millares. Y consultándolo en la Biblia latinoamericana y Biblia de Jerusalén, que son católicas, dicen multitud de ángeles. Entonces mire, la palabra muchedumbre, que es multitud, también alude a ángeles. O sea, no es exclusiva de seres humanos. Por lo tanto, esa gran muchedumbre que menciona Apocalipsis 19:1, claramente pueden ser una gran multitud de ángeles. Pero ahí hay otro problema, que es la mala lectura. Porque ahí dice que se oyó el sonido como si fuera de una gran muchedumbre. No dice que era una gran muchedumbre, no. Como si fuera, o como de una gran muchedumbre. Entonces, también hay que saber tener una buena, digamos, lo que se llama capacidad de lectura o comprensión lectora, ¿no? Para finalizar, tú mencionabas de que en el Apocalipsis 7:9, la gran muchedumbre da un canto o una alabanza igual a la del 19:1 o 19:6. Pero buscando algunas referencias, como el mismo Apocalipsis 7, pero en el versículo 11 y 12, o en el Apocalipsis 5:13, o en el 5:11, ahí se mencionan de que no solo la gran multitud da una alabanza o gloria a Dios, sino que también lo hacen los ángeles y también lo hacen muchas otras personas. Bueno, me tocó ir a callar este perro y con esto quiero finalizar el video. Espero, Guido, de que haya quedado respondidas todas las inquietudes en las que quedamos.